Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermano y hermana. Muy buenas noches. Agradecemos su preferencia en esta noche, en este su espacio En paz me acostaré. Lunes, miércoles, viernes y domingo tenemos un compromiso con usted para traerle una palabra del cielo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a cada uno de sus hogares, sus lugares de trabajo, donde quiera que usted se encuentre en este momento, apartando ese espacio de tiempo para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Estamos transmitiendo en audio a través de su emisora web Vino Nuevo Radio, y también estamos en video por medio de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra, en el Facebook Live. Hoy, como todos los viernes, estamos desarrollando temas del Antiguo Testamento. Estamos volviendo a las raíces bíblicas que se encuentran contenidas en esta porción de la Biblia, y hemos titulado el tema de hoy: el mayor servirá al menor. ¿Tenemos algún problema de que esto sea así? Vamos a estarlo dilucidando en la próxima hora, pero antes vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche por tu presencia. Gracias porque nos has permitido, Señor, llegar a muchas personas a través del audio y video, y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra la que corra durante estos próximos 60 minutos, que sea tu nombre glorificado, las personas edificadas a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25, versículo 19 al 23, nos dice: dos gemelos, dos naciones. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo Rebeca: ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Pero hay algo muy interesante que Dios le dice a Rebeca, y se lo revela al final del versículo 23, cuando le dice: el mayor servirá al menor. El mayor va a servir al menor. Y si nos ubicamos en el contexto histórico, nos preguntaríamos por qué así. ¿Por qué un mayor sirviendo al menor? Porque Dios, con esta aseveración que le hace a Rebeca, elige ir en contra de la manera más común de que el menor sirviera al mayor. En el contexto histórico es el menor el que sirve al mayor. El hijo mayor es el que siempre va a tener todos los privilegios de la primogenitura. Sin embargo, Dios le hace una revelación muy interesante a Rebeca, y por eso es que se violenta por parte de Dios, dicho de alguna manera, el derecho de la primogenitura, que era considerado como propiedad exclusiva del primer nacido en la familia. Vean qué interesante esta situación de que ese derecho se perdiera. Ahora, cuando hablamos de los derechos del primogénito, es importante que eran tres derechos
que existían claramente delimitados. Un primer derecho era la autoridad de la familia, porque el primogénito se volvía la cabeza de la familia cuando el papá moría. En este caso la autoridad pasaba del padre fallecido al hijo mayor. Pero también otro derecho importante que el primogénito tenía era una doble porción de la herencia. Dicho de una manera más simple, si existían dos hijos, entonces la herencia se dividía en tres y al mayor le tocaba 2/3 partes. Al hijo menor le tocaba apenas 1/3, porque era parte del derecho del hijo mayor. Pero otro derecho muy importante era el nombre del padre. En el primogénito sería perpetuado el nombre del patriarca. Sería algo así como representar siempre al papá o llevar el apellido. Por eso es que el hijo mayor era muy importante. Cuando vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo del 1 al 4, tenemos una remembranza o un recordatorio de cuando Jacob procede a darle la bendición a todos sus hijos. Y cabe destacar, primera de Crónicas, capítulo 5, del 1 al 4, que dice que el primer hijo de Israel, recordemos que Dios le cambia a Jacob el nombre y ahora se va a llamar Israel. Primera de Crónicas dice que el primer hijo de Israel fue Rubén. Pero Rubén deshonró a su papá por haber dormido con una de sus esposas, y por eso es que Rubén pierde la primogenitura. Perdió su derecho, el cual fue otorgado a su medio hermano José, que era gobernador de Egipto. Vean qué interesante, porque los primeros hijos de Jacob, si usted toma los 12 hijos de Jacob que se convierten en las 12 tribus de Israel, el primero fue Rubén, después fue Simeón, después fue Leví y después fue Judá. Interesantemente, la primogenitura no se entrega a esos primeros 3 hombres, a Rubén por haberse acostado con una de las mujeres de su papá, y Simeón y Leví, usted recordará que su hermana Dina había sido violada y ellos fueron a asesinar a casi todo un pueblo, porque el gobernador de ese pueblo fue el que había violado a su hermana, y por eso Jacob lo saca de esa repartición o de esa primogenitura. Crónica nos dice muy interesantemente que el que recibe la primogenitura va a ser José. Y si usted revisa los 12 hijos de Jacob, José es el hijo número 11. Ni siquiera era el 5, el 6 o el 7, sino que Jacob se le entrega al 11. Y sigue diciendo Crónicas: de consiguiente, la genealogía oficial no menciona a Rubén como primogénito, aun cuando Judá, que es el número 4, fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser el jefe de todos. Fue José, el número 11, el que recibe el derecho de la primogenitura número 2 y número 3. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que los derechos de la primogenitura todavía en el tiempo de Jacob hasta se ven repartidos. El primer derecho, que es la autoridad de la familia, le va a corresponder a Judá, el cual tendrá el honor de ser la tribu real de Israel. Recordemos que Jesús desciende de Judá y por tanto es la tribu más importante. Sin embargo, la doble porción de la herencia que le correspondía al primogénito, Jacob se la otorga a José. Recuerde que a José le tocan 2 tribus. José en Egipto tiene 2 hijos, Efraín y Manasés, los cuales Jacob los adopta como suyos. Entonces, quiere decir, lo que estamos resumiendo, hermano y hermana, es que el tema del mayor, del más vistoso, o tal vez del más importante, según el contexto histórico, para Dios se convierte en nada, y es el mismo Señor el que en su soberanía decide a quién escoger y qué título otorgarle. Y esto que estamos diciendo en este momento es muy importante, por lo que vamos a ver más adelante en cuanto al llamado que Dios hace acerca de sus propios hijos, a quién llama a Dios y a quién no llama a Dios. Ahora, usted y yo sabemos que desde la misma creación, el plan de Dios siempre fue tener una familia. Dios quiso siempre tener una familia. Hebreos capítulo 2, dice el escritor en el versículo 10, Dios es quien hizo todas las cosas, y todas las cosas son para su gloria,
quería tener muchos hijos para compartir su gloria. Dios quería tener muchos hijos. Pero cabe destacar que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Porque una cosa es lo que Dios quiere con el hombre y otra cosa es lo que el hombre mismo quiere para con Dios. Muchas personas viven muy tristes y lamentándose de que sus jefes no los aceptan, de que en el barrio nadie los quiere, de que sus familiares lo hacen a un lado, de que sus amigos ni los llaman. Pero póngase usted a pensar que Dios tenía toda la intención de que el ser humano en pleno lo quisiera a Él. Y ni Dios mismo ha logrado hasta el día de hoy que todos los seres humanos que han habitado la tierra lo amen. Entonces, si todos los seres humanos no aman a Dios, usted no debería preocuparse si alguien lo ama o no lo ama, porque Dios quería que todos fueran sus hijos. Pero cuando vamos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 10, nos dice: podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman unos a otros. Entonces, el concepto de separación queda establecido nuevamente. Se es hijo de Dios o no se es hijo de Dios. Y cuando no somos hijos de Dios, nos convertimos en hijos del diablo. Entonces es muy importante que usted en esta noche, amado hermano y hermana, tenga claro que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y ser criatura de Dios no nos hace sus hijos. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículo del 6 al 8. No todos los que descienden de Israel son del verdadero pueblo de Israel. El simple hecho de descender de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. En el contexto histórico de Jesús, los judíos y principalmente los fariseos aducían que al ser hijos de Abraham, entonces los hacía ser judíos de cepa y por tanto herederos de todas las promesas de Abraham. Y Pablo hace una aclaración muy importante, porque también tengo que hacérsela a usted en esta noche. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Usted no puede reclamar el derecho de ser llamado hijo de Dios para su hijo si su hijo personalmente no ha hecho una profesión de fe por Dios. Cada uno tiene que presentarse personalmente delante de Dios y reclamar esa herencia. Primero que nada, reconocer su vida pecaminosa, arrepentirse de corazón delante de Dios y permitirle a Dios que traiga su Espíritu Santo a morar en su vida y que usted sea transformado y que se convierta en un hijo de Dios. Es la única manera de poder ser llamados. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 que las Escrituras dicen que las promesas se aplican solo a un hijo de Abraham y ese hijo se llamó Isaac. Eso quiere decir, dice Pablo, que no todos los hijos de Abraham son hijos de Dios. Solo se le considera verdaderos hijos a los que son en cumplimiento de la promesa de Dios. Y este pasaje de Romanos es muy importante, porque usted sabe, hermano y hermana, que Abraham tuvo muchos hijos. Primero tuvo un hijo. El hijo mayor de Abraham no fue Isaac. El hijo mayor de Abraham fue Ismael, que fue concebido con una esclava egipcia. Por tanto, Ismael se convierte en el hijo de la esclava. No era el propósito de Dios el nacimiento de Ismael. No era el propósito de Dios que Sara interviniera, se metiera donde no tenía que meterse, incitara a Abraham a acostarse con su esclava para que tuviera ese hijo que Dios les había prometido, pero lo hicieron a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Ismael se convierte en el hijo mayor de Abraham, pero no es el hijo de la promesa. Abraham tiene un segundo hijo un tiempo después, 15 años después, y se llama Isaac. Interesantemente, Isaac sí se convierte en el hijo que Dios había establecido como heredero de Abraham y de las promesas que Dios le había dado al patriarca. Usted sabe que cuando Sara muere, Abraham se vuelve a casar con una mujer que se llamó Cetura, y Abraham tuvo hijos con Cetura. Sin embargo, ninguno de esos hijos, también con Cetura, llegaron a convertirse en herederos de la promesa. ¿Qué es lo que estamos diciendo?
Espiritualmente hablando, tomando esta analogía del nacimiento de los hijos de Abraham, hermano y hermana, todos son hijos de Abraham, pero no todos son hijos de la promesa de Abraham. Todos somos criatura de Dios, pero no todos somos herederos de esas promesas de Dios. El apóstol Pablo lo vuelve a plantear de una manera muy exacta en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 28 y 29. El apóstol Pablo dice: nadie es judío por serlo externamente y estar circuncidado. Los judíos aducían en el contexto histórico que para ser judío lo primero que había que hacer era circuncidarse. Y ese era un problema enorme que los judíos siempre estaban enfrascados con el apóstol Pablo, porque Pablo le decía a los gentiles que el tema de la circuncisión era un ritual judío que fue para un tiempo valedero y muy importante, donde se determinaba la identidad del pueblo hebreo. Sin embargo, a partir de la predicación a los gentiles, el apóstol Pablo dice que ya circuncidarse no era necesario. El judío creía que por ser circuncidado, eso le permitía ser llamado un ciudadano hebreo o un judío de cepa. Y Pablo viene y aclara: no, judío es aquel que lo es en su interior, y en su interior ha sido circuncidado de acuerdo con el Espíritu y no con un mandamiento escrito. Quien así lo ha experimentado recibe la alabanza de Dios y no la gente. Pablo aquí está hablando que es más importante la circuncisión espiritual que la circuncisión de un órgano físico. A partir de la venida de Cristo es más importante que usted y yo, hermano y hermana, nos circuncidemos, que nos quitemos todo aquello que puede contaminar nuestras vidas, y por eso es que la circuncisión se convierte en un ritual espiritual. El mismo Jesús decía en Mateo capítulo 7 versículo 21: no todos los que se dirijan a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿Y por qué estamos hablando de eso en esta noche? Porque hay muchas personas que creen que simplemente llamando a Dios Señor ya son partícipes de la vida eterna, y por eso es que queda muy claro que no necesariamente por ser el mayor es que se tiene todos los privilegios, porque para el Señor el que está de último se convierte en primero. Él siempre lo decía: el enaltecido será humillado, el humillado será enaltecido. El mundo ve el más grande, yo veo el corazón, como cuando le pasó a Samuel, cuando tuvo que ir a ver el segundo rey de Israel, y desfilan todos los hijos de Isaí. Empieza primero Eliab, el mayor, el más bonito, y Dios, Samuel queda embelesado con ese hombre, y Dios le dice: Samuel, tranquilo, Dios no mira lo que mira el hombre. Vuelve otra vez el concepto de que no necesariamente el que se veía mayor, el que físicamente o externamente parecía que era el mejor, era el elegido. Aquel que había sido despreciado, ese era el que había o iba a ser llamado para convertirse en el segundo rey de Israel. Hoy en día sucede igual. No porque usted predique muy bonito, no porque usted ayune todos los días, no porque usted le diga a todo el mundo que evangeliza o que hace vigilias, no porque usted aparente una vida piadosa, usted va a creer ser mejor que los demás. Porque el único que puede justificar nuestra vida personal es el Señor Jesús. Y aquel de quien creemos que no habla, que no dice nada, que está calladito, que no se mueve, no es tan vistoso, muy probablemente es el que está recibiendo el enaltecimiento de parte del Señor. Jesús dice: no todo el que se dirija a mí llamándome Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y Él lo dice claramente: esto, dice Jesús, no es suficiente. Solo entrarán, dice Jesús. Vean qué importante, hermano y hermana. Yo no sé cuál es el concepto que usted tiene de los que se van a salvar, porque muchos andan por ahí diciendo quién se salva y quién no, quién es perdonado y quién no, quién debe ser condenado y quién no. Jesús establece claramente quiénes son los únicos que van a entrar al reino de los cielos. Y eso no lo estoy inventando yo, estoy leyendo Mateo capítulo 7, versículo 21. Jesús dice: solo entrarán en el reino de los cielos aquellos, dos puntos, que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. No el que usted cree o el que usted no cree. No el que a mí me guste o el que me disguste. No el más bonito o el menos feo. Al cielo entra únicamente, y lo dijo Jesús, aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cualquier hombre o mujer que no cumpla ese requerimiento está excluido de la gloria eterna. Por eso, hermano y hermana, es muy importante aquellas promesas del maravilloso pacto de Dios que fueron con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. No lo hace con ningún otro hombre de su tiempo. Va y escoge a Abraham. ¿Por qué escogió a Abraham? Abraham era un hombre que venía de Ur, una ciudad de los caldeos. Dice Esteban en Hechos capítulo 7 que Abraham era un adorador de ídolos. Y a ese adorador de ídolos lo escoge Dios. ¿Por qué lo escoge Dios? A mí no me pregunte, porque algo que vamos a ver más adelante es que Dios es soberano y nadie puede ni cuestionarlo, ni preguntarle, ni siquiera hacerle algún requerimiento o algún reclamo de las decisiones soberanas que Dios toma, porque solo Él sabe por qué lo hace. Pero de lo que yo sí estoy claro es que cuando Dios toma una decisión, Dios no se equivoca. Cuando Dios lo llamó a usted o me llamó a mí, tal vez nadie daba un 5 por nosotros, nadie daba un 5 por usted. Tal vez todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible que esa persona Dios la haya llamado? Hermano y hermana, Dios ve lo que el hombre no ve. Y usted puede decir hoy, después de tantos años de estar en el Evangelio, que Dios no se equivocó cuando lo llamó a usted o cuando me llamó a mí, porque Dios no se equivoca. Aunque no podamos entender la manera como Dios opera, Dios no se equivoca. Los del pacto, aquellos verdaderos hijos de Abraham, no son solo descendientes biológicos de Abraham, sino también todos aquellos que confiamos en Dios y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, no solamente se es hijo de Abraham desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista espiritual. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 7, Dios aceptó a Abraham, ¿por qué? Si a usted no le queda claro por qué es que Dios acepta a un adorador de ídolos o a un hombre tan pecador o tan pecadora como lo fue usted y como lo fui yo, si usted solo se pone a pensar de dónde lo sacó el Señor cuando Él lo vio con ojos de misericordia, el tipo de persona que usted era, usted tal vez decía, pero yo era la persona que menos merecía que el Señor me viera con ojos de amor. Sin embargo, Él lo escogió en su soberanía. Y esas de las cosas que usted y yo tenemos que agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho por usted y por mí, y por habernos tenido esa gracia y esa misericordia. Dice Pablo en Gálatas capítulo 3, Dios aceptó a Abraham, ¿por qué? Porque éste creyó en Dios. Dios acepta, hermano y hermana, a aquellos que creen en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces empezamos recibiendo las promesas de Dios y las bendiciones de Dios a partir del momento en que usted y yo creemos en Él. Eso significa, dice Pablo, que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen plena fe en Dios. Hermano y hermana, si usted tiene fe en Dios, si usted cree que Jesús es el Señor, que Jesús es la única puerta al cielo, que Jesús es el único camino que nos puede llevar a Dios, que Jesús es la escalera por medio del cual podemos volver a ser reconciliados con el Señor, si usted cree que Dios los resucitó de los muertos y que está con Él en este momento a la diestra del Padre, usted es hija de Dios. Usted tiene que creer y tiene también que vivir en fe, una fe consecuente a lo que usted también ha creído. Ahora, algo que tiene que quedarnos claro en esta noche es que Dios no escoge al hombre y a la mujer por méritos propios. No se trata del dinero que yo tenga, no se trata del barrio donde viva, no se trata de que yo asista a la mejor iglesia del país, no se trata de que yo ore 10 veces a la semana,
No se trata de méritos que yo haga o de que sea el que más diezme en la iglesia, porque no es por obras. Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo dice del versículo 10 al 13, cuando Rebeca estaba a punto de dar a luz, y volvemos otra vez al nacimiento de Jacob y de Esaú, al acontecimiento del alumbramiento de estos gemelos, el apóstol Pablo retoma este nacimiento y hace un comentario. Romanos 9, versículo 10 al 13. Cuando Rebeca estaba a punto de dar a luz mellizos, y antes de que estos hicieran algo bueno o malo, Dios le dijo: Esaú el mayor servirá a Jacob el menor. Vean qué interesante lo que nos dice Pablo en Romanos. La elección de Isaac, cuando vemos el papá de los gemelos, que fue Isaac, cuando Dios escoge a Isaac sobre Ismael, uno dirá, bueno, es más lógico que Dios haya escogido a Jacob sobre Ismael. ¿Por qué? Porque hace unos minutos lo dijimos, Ismael es el hijo de la esclava, Isaac es el hijo de la promesa. Entonces es más lógico que aunque Isaac fuera el menor, Dios lo escogiera porque era el hijo que Dios le había prometido a Abraham que iba a tener con Sara. Pero cuando vemos el nacimiento de Esaú y Jacob, y que Dios elija al menor antes de que los dos hayan hecho algo bueno o malo, nos preguntamos, ¿pero por qué Dios obra de esa manera? Pablo está diciendo que antes de que los dos niños nazcan, ninguno había hecho nada malo o nada bueno. No podemos decir que Esaú se había portado mal y por eso Dios escoge a Jacob. O no podemos decir que Jacob era mejor que Esaú porque los dos ni siquiera habían nacido. Entonces, nos interrogamos, ¿qué cosa más extraña como opera el Señor? Porque la primogenitura le correspondía a Esaú. Y yo sé, hermano y hermana, que nos resulta difícil de entender cómo es que Dios desecha a Esaú, que es el hijo mayor. Ahora, pero yo creo que es más difícil entender cómo es que Dios elige a un hombre cuyo significado de su nombre, Jacob, significa suplantador, significa el que pone tropiezo, significa engañador, significa estafador, porque eso era lo que significaba el nombre de Jacob. Entonces, volvemos a hacernos la misma pregunta: ¿por qué Dios escoge a un estafador? ¿Por qué Dios escoge a un engañador? ¿Por qué Dios escoge a un suplantador? Bueno, y le voy a hacer una pregunta adicional. Si todavía usted se asombra de la manera como Dios opera, vaya a un espejo y pregúntese, ¿y por qué Dios me escogió a mí? Yo me miro al espejo y yo le pregunto, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué no escogiste a mi vecina? ¿Por qué no escogiste a aquel señor que vive como a los 500 metros de mi casa? ¿Por qué no escogiste a esa presentadora de televisión? ¿Por qué no escogiste a aquel deportista? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Qué puedo tener yo mejor que todas estas personas? ¿Será, hermano y hermana, que usted y yo somos mejores que Jacob? Cuando vamos al libro profético de Malaquías capítulo 1 versículos 2 y 3, les recuerdo, si usted no tiene tiempo de hacer la anotación de los pasajes que estamos dilucidando, si no tiene tiempo de buscarlos en su Biblia, a partir de las 9 de la noche, este mensaje queda grabado en nuestro perfil de Facebook. Nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra, tiene única y exclusivamente los mensajes que damos en este su espacio, En Paz Me Acostaré. Para esos que hemos ideado nuestro perfil, en este momento hay más de 100 predicaciones que le pueden servir a usted y que usted puede compartir con otras personas, porque son mensajes cristocéntricos y bibliocéntricos, ajustados totalmente a la palabra. Ese mensaje, a partir de las 9 de la noche, usted lo va a poder revisar, lo puede volver a repasar, y también le invitamos que lo comparta. Tal vez usted conoce a alguien que en ese momento esté necesitando escuchar esta palabra de Dios. Ahora, Malaquías, en el capítulo 1, versículo 2 y 3,
1400 años después de ese suceso del nacimiento de Esaú y de Jacob, Dios vuelve a confirmar la decisión que había tomado en aquel entonces. Porque a ver lo que dice Malaquías. Y está hablando Dios en el libro de Malaquías. Te he amado con amor profundo, dice el Señor. Pero preguntas, ¿de qué manera nos demuestras que nos amas? Y el Señor responde, bien. Recuerden que Esaú era el hermano mayor de Jacob, ¿se acuerdan? Sin embargo, yo preferí a Jacob sobre Esaú. ¿A quién le está hablando Dios en Malaquías? Le está hablando a la nación de Israel. Ahora, ¿y quién era Israel? Cuando vamos al Pentateuco y Dios le pregunta a la nación de Israel, ¿ustedes saben por qué yo los escogí a ustedes, Israel? Ustedes son la nación más insignificante que hay en el mundo. Ustedes son nómadas, no tienen tierra, no tienen nada. No son los más vivos de la familia. Pero por amor, porque es aquí donde está la diferencia, hermano y hermana. Dios escoge al hombre y a la mujer por amor, no por méritos. No porque simplemente vivan en los mejores barrios residenciales. Dios escogió a Israel por amor, porque quería que fuera una nación diferente, porque quería que fuera una nación que llevara el mensaje de salvación y que fuera de ejemplo a todas las naciones. Dios escoge a Israel como hijo adoptivo por amor, así como lo ha escogido a usted y me ha escogido a mí. Y por eso es que Dios no se equivoca, y 1400 años después el Señor refrenda en el libro de Malaquías la decisión que había tomado. Yo preferí más a Jacob que a Esaú. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano y hermana, y esta noche es también muy importante que podamos reflexionar acerca de esto, porque usted y yo simplemente muchas veces nos equivocamos o cometemos el error de cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios me quitó tal cosa? ¿Por qué Dios obra de esa manera? ¿Por qué parece que al malo le va bien y a mí que soy bueno me va mal? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace o no hace? Muchas veces hemos pecado pensando que Dios escoge o toma decisiones o elecciones por razones arbitrarias, como si fuera alguien que escogiera al azar, de Tim Marín, de Dopingüe. Pero hermano y hermana, Dios nunca hace nada al azar. Tal vez lo que deberíamos pensar es que usted y yo no tenemos la capacidad de poder entender las razones que Dios tiene para elegir, porque nuestra capacidad es muy limitada. Nosotros solo vemos una parte del cuadro. Dios tiene todo el cuadro completo, tiene todo el plan trazado, tiene todo el ajedrez para mover todas sus piezas, y hay cosas que nosotros no entendemos, pero que Él sí las sabe, y no necesariamente nos las va a contestar o nos las va a revelar. Pero de lo que yo sí estoy claro es que Dios no se equivoca. Dios tiene su manera de hacer las cosas. Él mismo lo dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Jamás, dice Dios, yo voy a pensar como piensan ustedes. Hermano y hermana, nosotros actuamos bajo los 5 sentidos que tenemos muchas veces, porque ni siquiera espiritualmente podemos ver más allá de lo que Dios hace. Dios obra de maneras que totalmente nos dejan perplejos, y eso es importante que en esta noche lo tengamos totalmente claro. El apóstol Pablo retoma el pasaje de Malaquías, vean qué interesante, y ya en el Nuevo Testamento, la decisión que tomó 1400 años hasta llegar a Malaquías, y ahora de Malaquías a Pablo hay más de 500 años, vuelve nuevamente a quedar refrendado y totalmente claro por qué Dios había tomado esa decisión muchos años antes. ¿Y qué dice Pablo acerca de Malaquías? Lo vamos a ver en el siguiente segmento, después de esta muy breve pausa. Quédese con nosotros. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede
de cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos al Señor la preferencia que usted ha tenido con nosotros en esta noche a través del audio de su emisora Vino Nuevo Radio y también del video de nuestro perfil de Facebook Ministros de la Palabra. Yo quiero especialmente referirme a una persona que creo que por primera vez nos está contactando y es la hermana Connie González. Dios le bendiga, hermana Connie, gracias por estar con nosotros en esta noche y esperamos estar edificando su vida a través de la exposición de la palabra. Les recuerdo que los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche estamos desarrollando diversos temas de la palabra del Señor. Le invitamos y le agradecemos su preferencia, así como todos los hermanos que nos están reportando su sintonía en esta noche. Noche en la que estamos hablando acerca de un tema muy interesante, el mayor sirviendo al menor. ¿De qué estamos hablando? De la manera como Dios hace las cosas. Maneras que no entendemos, maneras que nos dejan boquiabiertos, elecciones soberanas que tal vez no nos hacen como mucha gracia y que muchas veces peligrosamente cuestionamos. Sin embargo, hermano y hermana, Dios es soberano y la criatura, como usted y como yo, no le pueden decir al Creador qué hacer con lo que Él crea, valga la redundancia. Dios ha escogido a Jacob sobre Esaú. 1400 años después en Malaquías lo vuelve a reiterar, y 500 años después de Malaquías Pablo lo retoma. Romanos capítulo 9 versículo 13. Como dicen las escrituras, ¿a cuáles escrituras está haciendo referencia Pablo? Pues a Malaquías. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Cuando leemos la palabra de Dios, le voy a recomendar algo. No se deje llevar por algunas palabras que usted dice, uy, qué feo eso. ¿Cómo es eso que Dios aborrece? ¿Cómo es eso que Esaú, que no había hecho nada malo antes de nacer, Dios lo dejara por fuera y que ahora venga a decir a través de Pablo que Dios lo aborrece? Bueno, cuando usted lea la Biblia, le voy a recomendar que utilice diferentes versiones o traducciones de la palabra del Señor. Para elaborar este mensaje, nosotros hemos consultado aproximadamente 25 traducciones diferentes, de las cuales escogemos las que consideramos que tienen un sentido más claro en el pasaje para que sea comprensible para usted. Cuando Dios dice aborrecí, no está diciendo que odia a Esaú, no está diciendo que lo detesta. Lo que Dios está diciendo cuando utiliza la palabra aborrecer es que lo amó menos que el amor que le prodigó a Jacob. La traducción correcta de ese pasaje debería ser lo rechacé. O sea, yo rechacé a Jacob, porque aborrecer en la traducción correcta de ese pasaje es, el sinónimo sería rechazar. Entonces, Dios rechaza a Esaú en cuanto a la herencia del pacto, no en cuanto a las bendiciones de su vida terrenal o de su vida venidera. Porque vean qué interesante, amado hermano y hermana, cuando usted se va a la Biblia y empieza a ver interesantemente cómo Dios cuando usted anota, cuando usted revisa en Génesis capítulo 36, versículo del 6 al 8, cómo Dios bendijo a Esaú. A ver, dice Pablo en Romanos que Dios aborreció a Esaú. Pero lo único que Dios no quería con Esaú es que Esaú fuera parte de la herencia del pacto. Porque, hermano y hermana, si usted lee la vida de Esaú, Esaú fue grandemente bendecido. Génesis capítulo 33, versículos 6 al 8. La tierra no daba abasto para alimentar el ganado de Esaú
y de Jacob, estoy leyendo textualmente, no daba abasto. Por eso Esaú tomó a sus esposas, a sus niños, sus esclavos, todo su ganado y toda la riqueza que había obtenido en la tierra de Canaán, y se fue a vivir en la región montañosa de Seir, lejos de su hermano, que estamos leyendo en Génesis 33. Esaú fue un hombre inmensamente rico, inmensamente bendecido por Dios. Dios no lo dejó sin nada. Aún más, idénticamente igual entre Ismael e Isaac, Dios no permitió que lo que Sara y Abraham de una manera confabulada hicieron con el pobre Ismael. Dios no iba a permitir que eso quedara así. Dios bendijo grandemente a Ismael. Lo que tiene que quedarnos claro, y esto tiene también una connotación espiritual, es que Dios había soberanamente decidido escoger a Jacob, pero no por eso no iba a bendecir a Esaú, porque lo bendijo de una manera increíble. Ahora, ¿es Dios injusto? ¿Cómo me duele a mí, hermano y hermana, cuando hay una catástrofe, cuando hay un cataclismo, cuando hay un suceso que genera muchísimo dolor, un terremoto, una matanza, la muerte de un niño? Es muy triste cuando escuchamos a la gente decir, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios permite que eso suceda? ¿Por qué Dios tal cosa? Es interesante, cuando suceden las cosas buenas, nunca mencionamos a Dios, no lo llamamos. Sucede algo bueno en nuestro país y yo no veo en el noticiero que alguien diga gloria a Dios por lo que está sucediendo en nuestra nación. Nadie lo dice. Pero sí, rápidamente salimos a mencionar a Dios como el culpable de todas las cosas que suceden en el mundo. Y no debemos olvidar que producto de la maldad que entró al mundo a través del hombre, es que las cosas están pasando porque están pasando y no podemos culpar a Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 15, ante todo esto, ¿qué podemos decir? Dice Pablo, ¿es Dios injusto? Claro que no. Es un hecho que Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera, y de quien yo quiera me voy a apiadar. Hermano y hermana, usted no puede torcerle el brazo a Dios. Usted no puede decirle a Dios, a partir de ese momento, usted tiene que salvar a mi esposo porque yo soy cristiana, y como yo soy cristiana, entonces usted está en la obligación de que mi esposo también se salve. Usted no puede hacer eso con Dios. Si a usted se lo han predicado en los púlpitos, perdóneme, pero discúlpeme, pero a usted le engañaron. Porque muchas veces mal utilizamos aquel pasaje que dice, tú y tu casa serán salvos. Tenemos que entender muy bien que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y tenemos que tener claro que usted y yo somos llamados a llevar la palabra de salvación a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Pero es cada persona la que tiene que tomar la decisión. Yo no puedo obligar a Dios a que haga algo que el mismo hombre no quiere hacer. Dios nunca será menos justo con nadie. Dios, sin embargo, se reserva el derecho de ser justos con aquellos a quien Él escoge, aquellos a quien Él decide. Por eso es que tenemos que tener muy claro el concepto de gracia y de misericordia. Recuerde usted que la gracia es recibir algo que yo no merezco. La salvación es gratuita, es por gracia. Dios se la dio a todos los hombres. Ninguno la merecíamos. Él ha decidido que todos los hombres tengan posibilidad. No ha dicho que van a ser salvos, pero Él abrió el espacio para que todos sean salvos. Y también Dios ha traído su misericordia, porque recuerde usted que la misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Merecíamos el castigo y Dios dijo, me voy a detener. Porque dice Pablo en Romanos 6:23 que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Dios que tiene misericordia es el Dios que tiene gracia, y Él lo hace con quien Él desea, con quien Él quiere. Y todavía, para que nos quede más claro el concepto de cómo opera Dios, porque muchas veces, hermano y hermana, nosotros somos muy facilitos
para decir, este se condena, este se salva. Parece que este sí, pero yo creo que este no. Y Dios no opera de esa manera. Hay una parábola muy interesante en Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 10, y tiene que ver con una viña. El dueño de una finca sale muy de mañana a contratar obreros y acuerda pagarles un denario por jornada. El denario era el salario que se pagaba por día por un trabajo hecho. 2 horas después de que contrató a estos, dice, contrata a otros. Al mediodía le hace falta más gente en la viña y 3 horas después contratan también a otros. Los contrató cada 2 o cada 3 horas durante todo el día. El dueño de la viña iba contratando y todavía a las 5 de la tarde, dice Mateo 20, contrata a otros más. Los llamó a las 5 de la tarde a trabajar. Y lo interesante es que el trabajo terminaba a las 6 de la tarde. Porque el día, según el contexto hebreo, era mientras hubiese luz solar. Y la luz solar, más o menos, es entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces, ok, volvemos al punto de partida. Necesita obreros en su viña. A primera hora de la mañana sale y contrata a unos. Al mediodía contrata a otros. A las 3 contrata a otros. A los que contrató de primero dice que les iba a pagar un denario. No nos ha dicho por el momento cuánto le va a pagar a los demás, pero todavía a las 5 de la tarde contrata a otros. Cuando tiene que irles a pagar a las 6 de la tarde, le dio un denario a cada uno como pago por la labor del día. Vean qué interesante. Entonces usted me dirá, un momento, ¿cómo es eso que le paga lo mismo el que entró a trabajar a las 6 de la mañana como el que entró a trabajar a las 5 de la tarde? O sea, ¿por qué el dueño de la viña hizo eso? Entonces, si usted continúa leyendo, yo estoy parafraseando la parábola, pero si usted continúa leyendo el texto, uno de los que entró a las 6 de la mañana va y le protesta al dueño de la viña. Qué raro. ¿Por qué estos que entraron a las 5 de la tarde están recibiendo el mismo salario que yo, si yo he trabajado 12 horas y estos fulanos solo han trabajado 1, y usted decide pagarles el mismo dinero a todos? Qué increíble. Yo he estado todo el día de sol a sol y ese fulano viene cuando ya ha bajado el sol. Qué rico entrar a las 5, salir a las 6 y le pagas exactamente lo mismo que me pagas a mí, que he estado todo el día trabajando. Entonces el dueño de la viña le dice, amigo, no quedamos en la mañana cuando yo te contraté que te iba a pagar un denario en el día. ¿Se acuerda lo que usted y yo convenimos? Yo lo fui a buscar a usted a las 6 de la mañana y le dije, te voy a pagar un denario, y usted vino a trabajar. Ok, entonces lo que usted tiene que hacer es que coja la plata y váyase, porque yo quiero pagarle a todos los trabajadores lo mismo, indistintamente a la hora que vinieron a trabajar. No me vengas ahora que es injusto que yo haya hecho esto, porque te voy a decir algo, y estoy parafraseando la parábola. El dueño de la viña le dice a ese hombre, porque yo hago con mi dinero lo que a mí me da la gana. Si yo le quise pagar al de las 5 de la tarde lo mismo que te pagué a vos a las 6 de la mañana, no estoy siendo injusto, porque usted y yo lo acordamos y usted me dijo que estaba bien. Así es que usted no tiene razón de por qué enojarse. Por eso, entonces Jesús dice al final, en el versículo 16, por eso los primeros van a ser los últimos, y por eso los últimos van a ser los primeros. Y aquí hay una gran enseñanza para usted y para mí, hermano y hermana. Aquellos que se creían doña toda, porque llegaron de primero, porque creían que hacían todo, serán los últimos. Hay una parábola también muy interesante de Jesús que dice que cuando se lo invitan a comer, no coja los mejores lugares. Hay gente que cuando lo invitan a una comida se sienta en los mejores lugares. Y Jesús le dijo, yo le voy a dar un consejo. Trate de sentarse como lo más alejado de la mesa. Porque si llega el dueño de la casa y usted está sentado en el mejor lugar, el dueño le va a decir, vea, viera qué pena, no ve que es que ese lugar no es para usted, ese lugar es para esa señora. Y entonces a usted le va a dar mucha vergüenza que lo quiten de ahí. Pero si usted se sienta lejitos y usted era el invitado de honor, qué bonito va a ser cuando el dueño de la casa diga, pero no se sienta ahí, por favor, venga y se sienta en este lugar que he escogido para usted.
Y se la voy a poner más fácil todavía. A ver, hagamos un ejercicio con algunas personas que están en este momento conectadas con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Tengo ahí a doña Connie, tengo a doña Lisbeth. Supongamos que doña Connie tiene 1.000.000 de colones en ese momento para regalar durante esa transmisión al que ella quiera. Hay varias personas que están conectadas ahorita con nosotros, entonces resulta que doña Connie tiene 1.000.000 de colones y quiere regalárselo a alguno de ellos. Y ella escoge dentro de todos los que están conectados, doña Connie escoge a doña Lisbeth y le dice: Lisbeth, yo te quiero regalar a vos el dinero. Ahora, le hago esta pregunta. Yo, Marco Peña, yo me debo enojar porque no me dio el 1.000.000 de colones a mí. Yo podría decir: pero qué bárbara, doña Connie, ¿por qué no le dice el 1.000.000 de pesos a doña Lisbeth? Para empezar, doña Connie a mí no me debe nada, no tiene deudas conmigo. Si fuera que me debe 2.000.000 de colones, yo diría: qué bonito, anda regalando la plata debiéndome a mí, pero doña Connie a mí no me debe nada. Entonces, es el dinero de ella. Ella hace con su dinero lo que a ella le plazca. Yo no puedo decirle qué hacer o qué no hacer. Así sucede con Dios. Yo no le puedo decir a Dios qué hacer o qué no hacer, quién sí y quién no. Dios hace lo que Él, en su soberana voluntad, considera que es lo correcto y no se equivoca. Pablo dice en Romanos 9:16: por eso, las bendiciones de Dios no las obtienen quienes las quieran, ni quienes se esfuercen por obtenerlas. Depende de quien Dios tenga misericordia de ellos. Por eso, hermano y hermana, es muy peligroso considerar la misericordia de Dios hacia nosotros como si fuera un derecho. Es increíble cómo muchas personas hoy en día, creyentes, personas que tienen años de ir a la iglesia, creen que Dios tiene deudas con ellos. Entonces, como yo voy a la iglesia, como yo canto, como yo oro, como yo predico, como yo ayuno, como yo hago vigilia, entonces Dios está en deuda conmigo. No se equivoque. Yo más bien debo agradecerle a Dios por tantas cosas que Él me ha dado y no por lo que yo creo hacer por Él. Dios no me debe nada. Dios a usted, hermano y hermana, no le debe nada. Y ese es el problema. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 3. Como no conocen la manera que Dios nos declara justos, entonces cada uno quiere hacerse justo a su propia manera. Y entonces así rechazamos la manera en que Dios nos acepta. Claro, cuando el hombre cree que todos los caminos llegan a Roma, que puede pecar y empatar, que puede conducir su vida como le da la gana y una vez a la semana se golpea el pecho y aquí se acabó, así no funciona con Dios. No se trata de que yo me diga que soy el más justo porque ayudo a todas las personas que me tocan el portón, o que yo no hablo mal de nadie, o que yo me porto bien. Nunca se lo olvide, hermano y hermana, que Dios nunca va a rechazar al que lo busca. Nunca va a rechazar a aquel que quiere estar cerca de Él. Dios al que sí va a rechazar es al que corre y quiere en la carne. Aquel que cree que puede establecer su propia justicia y, valga la redundancia, justificarse delante de Dios. Así con Dios no funciona. Por eso, hermano y hermana, una cosa es ser creador y otra cosa es ser criatura. Romanos capítulo 9, versículo 19 al 21. Entonces me dirás: ¿por qué nos condena Dios si nadie puede oponerse a lo que Él quiere hacer? Y yo respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo: ¿por qué me has hecho así? El que hace vasos de barro, ¿no tiene acaso el derecho de hacer con el mismo barro una vasija para usos especiales y otra que sirva para uso común? ¿No se puede? ¿Quién soy yo? ¿Quién se le puede oponer a Dios? Es que partamos de esa premisa. El próximo miércoles, hermano y hermana, vamos a hablar de la fragilidad de la vida. Desde ya le estoy invitando para que el próximo miércoles nos acompañe. Vamos a hablar de la fragilidad de la vida. Somos como tamo que arrebata el viento. Hoy estamos, mañana no. Somos como la hierba que en la mañana crece y en la tarde se muere. Y hacemos planes de lo que vamos a hacer la otra semana. Y muy probablemente
hoy nos llamen y Dios nos quite el aliento de vida. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso no tiene Dios el mismo derecho de desatar su ira y su poder contra los que merecían castigo y estaban preparados para su destrucción, con los cuales ya había sido muy paciente? Él también tiene derecho a llamar a personas como nosotros, dice Pablo en Romanos, judíos o gentiles, y demostrar así su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio, Dios tuvo compasión de nosotros y nos preparó para su gloria. Así que Él puede hacer lo que desee con usted y conmigo, con el ser humano. Lo bueno de eso es que Dios siempre hace buenas cosas. Dios quiere buenas cosas. Es el hombre el que siempre lo hace todo al revés. ¿Qué es lo que lo mantiene a usted y a mí con vida? La misericordia de Dios, no hay otra. Pablo dice en Romanos 9:29, si el Señor Todopoderoso no hubiera intervenido para salvar a unos cuantos de nosotros, habríamos sido destruidos como lo fueron Sodoma y Gomorra. Nada más imagínese. Entonces, lejos de estar juzgando a Dios, lejos de estar en discordia con lo que Él decide o con cuáles son sus elecciones, yo más bien debería ser agradecido con Dios, según lo que dice Pablo en Romanos 9, de que Él, si no hubiera intervenido para rescatarlo a usted el día que Él lo libró de la perdición eterna, nos hubiese pasado como muchos que en este momento están en el lago de fuego, en el infierno, próximos a pasar al lago de fuego. Salmo 103, versículo 10. No nos ha castigado Dios conforme a lo que merecemos por todos nuestros pecados. Hermano y hermana, cuánto nos ama el Señor. Romanos 9, 23 al 26 dice, Él también tiene derecho a llamar a personas como nosotros, judíos o gentiles, y demostrar así su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio Dios tuvo compasión de nosotros y nos preparó para su gloria. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la profecía de Oseas? Y Pablo hace todo el relato. Pedro dice en la primera carta capítulo 2, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no se tenía, o ustedes no habían tenido compasión de Dios, pero ahora ya Dios les tiene compasión. Antes ustedes eran como ovejas descarriadas, dice Pedro, pero ahora han regresado al pastor que cuida sus ovejas. Y todavía persistes en seguirle reclamando a Dios por la manera como Dios actúa. Hermano y hermana, el Dios que adoramos es soberano, no es arbitrario, obra para nuestro bien en todo, es confiable y salva a todos los que creen en Él. Cuando entendemos esas cualidades de Dios, podemos concluir que sus decisiones son buenas, aunque usted y yo no logremos entender las razones de cómo Él actúa. Por eso es que el propósito que brota del corazón de Dios, de ese Dios de amor, va a mantener la justicia y la misericordia en perfectas proporciones. Yo personalmente lo creo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y por lo que nos has enseñado en esta noche. No se trata de lo que yo crea, de lo que yo piense, de lo que yo decida. Se trata de tu soberanía, de tus propias decisiones, de tus propias elecciones, que aunque a veces no son entendibles, siempre serán justas, siempre serán rectas y siempre tendrán un propósito sagrado y un propósito espiritual. Que a partir de hoy podamos entender cuál es la manera perfecta en que obras sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Le invito para que se quede con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos iniciando un megatema muy interesante acerca del apóstol Pedro. Pedro, discípulo, primero pescador, luego discípulo y luego apóstol. Y el tema de este domingo será Pedro, el discípulo que más se parece a usted y a mí. ¿Por qué Pedro se parece tanto a usted y a mí? Lo vamos a ver el próximo domingo a las 8 de la noche, si el Señor lo permite. Por mi parte, hermano y hermana,
yo quiero bendecirlo en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.